Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero en Dios que se encuentren muy bien. Yo muy contenta de poder otra vez darles la clase. Sé que no es lo mismo, pero es lo que se nos está ofreciendo y siempre es bueno dar las gracias. Vamos a hacer primero nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en este momento, que a ti te ilumine para que puedas todo lo que escuches en este momento, dejarlo que entre a tu corazón y a mí que me ilumine para poderte decir lo que tú ahorita estás necesitando y lo que Él desea decirte. Vamos a decir, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues la semana pasada tocamos el tema de la vida como don y tarea y las vocaciones que hay en la iglesia. Espero que haya quedado claro el tema de la vida como vocación y tarea. No solamente estamos llamados a vivir, sino a que vamos a trascender. Es interesante ver que tu vida tiene un sentido y que está llamada en algo específico. Y el día de hoy vamos a ver la entrega al prójimo. Si te fijas, le estuvimos hablando, nuestro tema general es vocación y servicio y hoy vamos a ver ya casi casi lo que es el servicio. Y el tema de hoy es la entrega al prójimo que ya se convierte en una fe vivida. Fíjate que uno de los apóstoles, en este caso el apóstol Santiago, nos menciona en una de sus cartas que, fíjate, dice, si un hermano o hermana no tienen qué comer y ustedes les dicen váyanse y a ver qué coman y no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué les sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Entonces vamos a grabarnos esto. La fe sin obras, la fe está muerta. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo, ay, sí, yo creo mucho en Dios, amo mucho a Dios, pero veo que hay una situación y yo no ayudo, esto se convierte en una fe muerta. Y que le digas, bueno, que Dios te bendiga. Hace muchos años iba con una amiga y entonces iba una persona con una muleta y una maleta, traía muletas y llevaba una maleta subiendo las escaleras, iba saliendo del metro. Entonces esta persona, pasamos las dos corriendo porque íbamos a misa y eh, se detiene ella y yo seguí corriendo. Y entonces veo que de repente ya no está y ella le empieza a ayudar hasta que llegó hasta el final. Entonces llegamos a misa y después pues hicimos una reflexión sobre esto, que no tiene caso ir a misa si no ayudamos a los demás. Entonces, una fe sin obras es una fe muerta. Eso lo dice el apóstol Santiago. Entonces nos recuerda que la respuesta de fe y entrega a Dios se hacen auténticas cuando nosotros damos a los demás, cuando somos creyentes vivos. Vivos no quiere decir que tengo respiración, sino activos. Si creer en Dios y llamarnos cristianos no modifica nuestro modo de ser, significa que nuestra adhesión a Dios no ha sido la real. Entonces, vamos a recordar la última cena que Jesús estando con sus apóstoles les dice, se levanta, dice la escritura, se ciñe una toalla y él se agacha a lavarle los pies a sus discípulos. Recordamos que Pedro no quería dejarse lavar los pies, porque como él siendo el maestro iba a hacer esto. Y Jesús les dice, si tú no te dejas, no vas a tener parte conmigo. Y le dice Pedro, no solamente los pies, lávame también las manos, ¿no? O sea, le dice Jesús, con esto basta. Entonces, desde ahí Jesús nos estaba indicando que cuando realmente amamos, no tenemos, queremos
darnos a los demás. Entonces, si tú dices que crees en Dios, a lo mejor no te voy a decir, métete a servir a la iglesia, que será lo más ideal, pero si tú realmente amas a Dios, vas a tener otra visión más amplia de darte a los demás. Vas a tener una visión más amplia de ayudar a los demás. ¿Sí? Entonces, esto nos está invitando el día de hoy, que la fe nos mueve a la acción. Dice, después de terminar de lavarle los pies, Jesús les dice, ¿se han dado cuenta lo que hice? Y todos dijeron, sí. Entonces ustedes hagan lo mismo. Nos invitó que nosotros también seamos servidores de los demás. Y yo les digo a los niños pequeños, y lavarle los pies no es solamente hacerlo así tal cual lo hizo Jesús, sino lavar los pies implica tener los sentidos abiertos para ayudarle a los demás. Que tú le ayudes a alguna maestra a subir los libros, ya estás haciendo una acción de lavar los pies indicado como nos dice Jesús. Entonces, he sabido que el mismo Papa se presenta así como siervo de Dios en la iglesia. Los puestos de poder son algunos lugares de servicio a los demás. Fíjate, cuando yo estaba en la vida consagrada, iba la superiora, tenía mi superiora de comunidad, que por decir éramos 5 hermanas y teníamos una superiora, y luego había una superiora provincial que estaba encargada de muchas comunidades, y estaba la superiora general que estaba encargada de todas las comunidades. Entonces yo le digo una vez a la Madre Pilar, le dije, ay Madre Pilar, qué padre que usted sea la provincial, y pues se merece como, malamente yo lo dije, mayor respeto, y me dijo, no Sandra, todos tenemos el mismo valor y dignidad de las personas, y todos merecemos el mismo respeto. Yo no soy una hermana con más poder, yo tengo una hermana con mayor responsabilidad de servicio. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar al pendiente de todas. Ahí me quedó claro que el servicio o tener un nombramiento más no es tener poder, sino responsabilidad de servirle a los demás. Entonces, la fe nos mueve a la acción y exige vivir para los demás. El cristiano está llamado a darse al prójimo. Y la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Y esta respuesta nos la da Jesús en el Evangelio cuando nos cuenta la historia del buen samaritano. Si recuerdas esa historia del buen samaritano, aclaro, un samaritano era aquel que vivía en Samaria, por lo tanto, los samaritanos o los que vivían en Samaria se les llamaba samaritanos. Los samaritanos habían tenido siempre discrepancia con los judíos por el hecho de la religión y de algunas tierras que estaban ahí como en conflicto peleándolas. Entonces los judíos con los samaritanos pues no se la llevaban bien. Resulta que un día un samaritano decide ir a traer víveres para su casa, y cuando viene bajando, ¡pum!, lo asaltan y lo dejan ahí casi muerto. Por ahí pasó un leví que era como un aprendiz, si quieres, para ser fariseo o para ser parte de los sacerdotes, y no le hizo caso. Después pasó un sacerdote de aquel entonces y tampoco le hizo caso. Entonces pasó un samaritano. Fíjate, vuelvo a retomar la historia. Un judío, ahí me estaba equivocando, un judío baja, va a comprar víveres, lo asaltan y pasan 2 personas, un leví, un sacerdote, y en tercer momento pasa un samaritano y ve que es un judío. ¿Y qué es lo que hace el samaritano? ¿Se va como los otros 2? No, él se detiene, lo ayuda, lo lleva, él iba montado en caballo, se baja del caballo, lo monta en su caballo y lo lleva a una posada que lo cure. Y Jesús pregunta, ¿quién de los 3 se portó como prójimo? Y entonces la gente que lo estaba escuchando le dicen que el samaritano. Y les dice, pues muy bien, hagan lo que él hizo. O sea, ayuden a los demás sin importar quién sea, sin importar las rencillas que haya. Cuando de verdad está Jesús o está Dios en nuestro corazón, no nos vamos a fijar si me caía bien o mal. Vamos a actuar por amor a los demás, y sobre todo, ¿sabes qué? Vas a actuar desde Dios.
Entonces eso es lo más importante. Grandes santos de la historia nos han marcado la vida, y una de ellas que tú ya has estado profundizando es la vida de San Juan Bosco, eh, que ahí vimos que San Juan Bosco es una persona que se desgastó por los demás en servicio por los jóvenes y nos enseñó. La Madre Teresa de Calcuta, que también las he escuchado nombrar, se desgastó por los moribundos. El San Alberto Hurtado se desgastó por los niños que vivían en la calle. Madre San Rosa María, Santa María Rosa Molas, también otra santa española, fundadora de la Congregación de Hermanas de la Consolación, también se desgastó la vida, no solamente por los ancianos, sino por los huérfanos, se desgastó por darle una escuela a los niños. Entonces, vamos a dejar que esta parte de darnos al prójimo nos ayude. Jesucristo nos dio esta regla de oro. Les aseguro que cuando uno de ustedes les hace algo a estos pequeños, me lo hacen a mí. ¿Se acuerdan de las obras de misericordia que les encargué alguna vez? Esto mismo nos recuerda Jesús, que cuando hagamos algo a los más pequeños, se lo hacemos a Jesús. Y la lectura dice, ¿cuándo te hicimos el bien, Jesús? Y dice, cuando le dieron de comer a un hambriento, cuando le dieron de beber a un sediente, cuando visitaron a un enfermo, todo eso lo hicieron en mí. Entonces, eh, fíjate que el espíritu de servicio consolida la iglesia. No sé si tú también lo sabías, pero esto de los orfanatorios, las escuelas, los hospitales, empieza a surgir gracias a la iglesia. La iglesia empieza a fundar con San Vicente de Paúl. Él tiene una visión más amplia y empieza a ayudar y a crear hospitales, orfanatorios, y de ahí empiezan a surgir todo lo que es el sentido de servicio para los demás. Entonces, a la iglesia a nivel mundial le deben la gratitud o el agradecimiento por todo lo que implementaron, que hasta ahora nos siguen ayudando. También gracias a la iglesia San Vicente de Paúl empezó a existir la carrera de trabajo social, ¿sí? Al servicio que él prestaba y el estar escuchando y ayudando a los demás, empieza a surgir también la carrera de trabajo social. Entonces, muchos hombres y mujeres continuaron esta labor, se educaron en orfanatorios, voluntarios, dispensarios. Los cristianos sabemos que donde nadie más es capaz de ir o donde nadie más quiere estar, ahí está nosotros los católicos. Dice, algunas instituciones son Cáritas, has escuchado hablar de Cáritas, Manos Unidas, Justicia y Paz, y todo esto es gracias a la historia de la iglesia. Otra forma de compromiso es el voluntariado. Cuando yo estaba con las hermanas en el Hogar de la Misericordia, que está en Santa Catarina, iba mucha gente a hacer voluntariado, personas que querían estar en un momento apoyando a estos niños que tenían, o jóvenes que tenían el parálisis cerebral, simplemente pasándolos con una silla, paseándolos con su silla de ruedas alrededor, y estaban prestando un servicio a los más pobres, a los más necesitados. Entonces, yo creo que podemos nosotros dar un poquito más de lo que nosotros podemos, que no, chicos, no limitarnos. Siempre hacer nuestra oración para poder actuar desde Dios y para Dios, ¿sí? Entonces, pues ojalá que esta fe lleve las obras y no sea una fe muerta. Entonces, la vocación, a lo que tú estás llamado a hacer, unido con una fe viva, va a ser una chulada de ser humano cada uno de ustedes. Y ojalá que cada día se enamoren más del proyecto de Jesús, que es siempre dar lo mejor de nosotros mismos para los demás, y siempre en función de darle gloria a Dios a través de nuestros actos. Bueno, pues terminamos nuestro tema del día de hoy, nuestra clase,
Y pues no me quiero despedir animándolos a que sigan trabajando. Si sabes de alguna de tus compañeras que no tenga el programa, envíaselos o anímalas a seguir trabajando, para seguir adelante. Ya estamos casi en recta final. Síguele echando muchas ganas. Y por favor, un abrazote bien fuerte para tu mamá el día domingo, que celebramos el 10 de mayo. Cuídala mucho, valórala mucho, porque es un ángel que Dios nos dio en nuestras vidas. Escúchalas, porque ellas siempre van a tener una palabra clave para dirigirnos. Ellas también nos van llevando un camino de fe, y hay que orar por ellas. Que le dales un abrazo y diles que rezo por tu mamá. Y pues vamos a encomendarnos a María Santísima, la vida de tu mamá, la vida de mi mamá, para que nos la siga cuidando. Y decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Cuídate.